última clase, o en el repaso, después de la última clase, incluimos a las superficies cilíndricas dentro de los esquemitas que ya hemos armado para las superficies cuádricas con centro y sin centro. Por lo pronto vamos a estudiar las superficies cilíndricas en forma separada, y en la próxima clase vamos a estudiar a las superficies cónicas también en forma separada. Ese es el tema de hoy entonces, superficies cilíndricas. Vamos a empezar definiendo lo que es una superficie cilíndrica. A la superficie cilíndrica, y miren, presten atención, la definición que es distinta a las definiciones que ya hemos visto para las otras superficies, para las cuádricas con centro y para las cuádricas sin centro. Veamos cómo se define una superficie cilíndrica. Se define como la superficie generada o engendrada por una recta que se mueve de tal manera que siempre se mantiene paralela a una recta fija dada y que pasa siempre por una curva fija también dada. Veamos en qué consiste esta definición o esta superficie cilíndrica. Fíjense, tenemos el espacio. Siempre que hablemos de superficie vamos a estar hablando de que estamos trabajando con una forma geométrica en el espacio, en R3, un espacio de 3 dimensiones. Entonces, tenemos el espacio, tenemos una curva fija, en este caso particular, sobre el plano coordenado XY. Tenemos una recta fija, que fíjense, coincide con el eje Z. Y por último tenemos una recta móvil, es decir, una recta que se mueve en forma paralela al eje Z, siempre sobre esta curva fija. Entonces, si movemos esta recta de manera que siempre se mantenga paralela al eje Z a través de esta curva fija, la superficie que la misma recta móvil genera es esta superficie que ahora están visualizando. Esta superficie recibe el nombre de superficie cilíndrica, generada por esta recta móvil que se llama generatriz de la superficie cilíndrica y que se mueve a través de esta curva que recibe el nombre de directriz de la superficie cilíndrica. ¿De acuerdo? Lo veamos en GeoGebra. Veamos en GeoGebra el applet que muestra una simulación, si se quiere, o una recreación de cómo una recta móvil que se mueve a través de una curva fija genera una superficie. Miren la forma en que definimos a la superficie cilíndrica. GeoGebra, confírmenme, chicos, si están viendo la pantalla de GeoGebra. Sí, profe. Bien. Bueno, observen. Tenemos una curva fija que se llama directriz. En este caso particular, esta curva fija es una, es una elipse, es una circunferencia, que es un caso particular de una elipse. Esta curva fija llamada directriz podría ser cualquier tipo de curva plana, inclusive podría ser una recta. Pero las superficies cilíndricas que vamos a estudiar van a tener como directriz las cónicas que estudiamos en un capítulo ya anterior, ¿no? Podría ser entonces la directriz una circunferencia, una elipse, una hipérbola o una parábola. Y además tenemos una recta que es paralela al eje Z y que se mueve a través de esta curva, a través de esta circunferencia. Entonces presten atención, yo voy a tomar esta recta y la voy a mover de tal manera que siempre se mantenga paralela a esta recta fija imaginaria que se encuentra sobre el eje Z. Es decir, se mueve la recta en forma paralela al eje Z a través de esta curva, que es la directriz. Entonces presten atención,
Yo voy a mover esta recta, es decir, a la generatriz, a través de la directriz. Ahora lo estoy haciendo. Fíjense lo que va generando. Lo que va generando es una superficie. Una superficie que recibe el nombre de superficie cilíndrica. Y en este caso específico es una superficie cilíndrica recta. ¿Por qué? Porque la generatriz o las generatrices son perpendiculares al plano donde se encuentra la directriz. Fíjense que las generatrices son rectas paralelas al plano XY, al plano coordenado XY, donde se encuentra la directriz, que es una circunferencia. Y genera, fíjense, esta superficie que es un tubo circular. ¿Lo han podido ver, chicos? Chicos. Sí, profe. Bien. Ahora, como ustedes saben, las rectas, que vienen a ser las generatrices, que generan esta superficie cilíndrica, son infinitas. Por lo tanto, la superficie generada también es infinita. Es decir, se extiende hacia arriba y hacia abajo en forma indefinida. Por lo tanto, para poder visualizarla, tendremos que limitar a la misma por arriba y por debajo con planos paralelos al plano XY en este caso particular. Así como lo hicimos con todas las superficies que son infinitas. Volvamos a la diapositiva entonces. Entonces, en esta superficie cilíndrica, para poder visualizarla, la tenemos que limitar por arriba con un plano Z igual a K, paralelo al plano XY, plano en donde se encuentra la directriz, y también con un plano Z igual a menos K por debajo de la superficie, paralelo también al plano XY, donde se encuentra la directriz. ¿Para qué se limita la superficie? Para que se acota con planos paralelos al plano XY, para poder visualizar, porque estas superficies cilíndricas también son infinitas. En este caso, es una superficie que se extiende a lo largo del eje Z, hacia arriba y hacia abajo, en forma indefinida. Entonces, como decíamos, existen distintos de superficies cilíndricas. En este caso, estamos viendo una superficie cilíndrica recta. También existen superficies cilíndricas que no son rectas, llamadas superficies cilíndricas oblicuas. Entonces, si las generatrices de una superficie cilíndrica son perpendiculares al plano donde se encuentra la directriz, la superficie cilíndrica recibe el nombre de superficie cilíndrica recta. Y en caso contrario, la superficie cilíndrica se llama oblicua. Nosotros nos vamos a dedicar a estudiar en esta clase a las superficies cilíndricas rectas. No vamos a estudiar a las superficies cilíndricas oblicuas. Veamos una superficie cilíndrica oblicua, un ejemplito. Miren, esta es una superficie cilíndrica oblicua. La directriz, observen, para esta superficie cilíndrica, ahora ya no es una elipse como en este caso, es una parábola, que también podría ser una elipse, podría ser una hipérbola, podría ser una circunferencia, pero en este ejemplito que ustedes están observando, la directriz es decir, la curva que, por donde pasa la generatriz, es una parábola, ¿sí? Imagino que están pudiendo ver. Es una parábola que se encuentra en el plano X, Y. Y la generatriz, la recta móvil que se mueve a través de la parábola, es esta recta. Esta es la generatriz. Y fíjense que la generatriz de esta superficie no es perpendicular al plano donde se encuentra la parábola, donde se encuentra la directriz. No es perpendicular al plano del piso, al plano X. Por lo tanto, esta superficie cilíndrica se llama oblicua. Esta superficie cilíndrica no vamos a estudiar, como se les dije. Vamos a estudiar a las superficies cilíndricas rectas, como este ejemplito. Miren,
tenemos la directriz, que también es una parábola, y se encuentra sobre el plano X, y la generatriz, o las generatrices de esta superficie cilíndrica, fíjense, ahí estoy marcando una de las generatrices, es perpendicular al plano XY, plano en donde se encuentra la directriz. Por lo tanto, la superficie cilíndrica que genera esta generatriz, vale la redundancia, es una superficie cilíndrica recta. ¿Alguien dijo algo? Chicos, ¿escuché algo yo? No, perdón, profe, que no apague el micrófono. Ah, no hay problema, no hay problema. Apágalo ahora. Si necesitas consultarlo, activas. Bien. Entonces, vamos a poner el foco en este tipo de superficies cilíndricas, las superficies cilíndricas rectas, que como vimos en GeoGebra, es esta, ¿sí? Es esta o cualquier otro tipo de superficie cilíndrica, siempre que su generatriz sea perpendicular al plano donde se encuentre su directriz. Fíjense que la directriz, en este caso puntual, es una circunferencia. Repito, podría ser una parábola, una hipérbola, o una elipse. ¿De acuerdo? Es más, podría ser cualquier curva plana, siempre que se encuentre en uno de los planos coordenados. Bueno, vamos a hacer una captura de esta primera pantalla y vamos a definir superficie cilíndrica recta en la próxima diapositiva. Hagan captura de esta primera diapositiva. Y ahora sí nos dedicamos a las superficies cilíndricas rectas. Bien, ¿cómo vamos a definir a las superficies cilíndricas rectas? Bueno, ya lo dijimos en parte. Una superficie cilíndrica recta es aquella que tiene su generatriz paralela a alguno de los ejes coordenados. En este tipo de superficie, fíjense, la generatriz es paralela al eje Z. Y su directriz se encuentra sobre el plano coordenado perpendicular a su generatriz. Fíjense que el plano perpendicular a la generatriz es el plano XY. El plano perpendicular al eje Z, en torno al cual se mueve la generatriz en forma paralela, es el plano XY. Entonces, la directriz de esta superficie cilíndrica recta se encuentra sobre el plano XY. Y repito, puede ser cualquiera de las curvas que ya hemos estudiado, de las cónicas que hemos estudiado, de cualquier curva siempre que sea plana. Inclusive podría ser una recta, chicos, ¿sí? Podría ser una recta la curva que se encuentre sobre el plano XY. Es decir, una recta podría ser una directriz de la superficie cilíndrica. Entonces la generatriz se movería a lo largo de esa recta y generaría un plano. Un plano también podría definirse como una superficie cilíndrica recta. Una superficie cilíndrica recta particular, ¿no? Muy particular. Bueno, seguimos. Vamos a ver algunos elementos, los elementos más importantes de una superficie cilíndrica recta. Bueno, como ya sabemos, la recta que se mueve, la recta móvil que se mueve en forma paralela, en este caso al eje Z, se llama generatriz. Y la curva a través de la cual se mueve la generatriz se llama directriz. En este caso se encuentra en el plano XY y es una elipse. ¿Cuál es la ecuación? Que es lo más importante. Y ahora sí quiero que presten atención, porque lo más importante de las características o de los elementos de una superficie es la ecuación. Ustedes tienen que saber la ecuación que representa las distintas superficies que ustedes han estudiado. Veamos entonces las características de la ecuación canónica de una superficie cilíndrica recta. Para esta superficie, cuya directriz es una elipse, la ecuación canónica tiene esta forma, chicos. Observen. Observen, vean qué características tienen. ¿Qué les está llamando la atención? Que alguien me diga algo, por favor. Fíjense que la ecuación canónica de esta superficie cilíndrica tiene esta forma: x² sobre a² más y² sobre b² igual a 1.
¿Qué les está llamando la atención de esta ecuación? Respecto de las Tiene otras. la forma de una elipse. Ah, muy bien. ¿Qué más? Su compañera acaba de observar que la ecuación canónica de esta superficie cilíndrica es la misma que la ecuación de una elipse en el plano. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Vamos, otra cosita que les esté llamando la atención respecto de las ecuaciones que ya conocen de las otras superficies. Falta la variable z. Falta una variable. Muy bien, falta una variable. Y esa es la característica fundamental, principal, de las superficies cilíndricas rectas, de todas las superficies cilíndricas rectas, no de las oblicuas, sino de las superficies cilíndricas rectas. Su ecuación, la ecuación de la superficie cilíndrica recta, es una ecuación en donde falta una de las variables. En este caso puntual, está faltando la variable z. ¿De acuerdo? Es decir, de las 3 variables, hay 2 variables. Y fíjense qué variables están presentes en la ecuación de esta superficie cilíndrica que es recta. Están presentes las variables x e y, variables que están asociadas al plano coordenado en donde se encuentra la directriz de la superficie. Fíjense que la directriz, que en elipse se encuentra sobre el plano XY, sobre el plano coordenado XY. Entonces su ecuación tendrá que incluir las variables correspondientes a ese plano coordenado. Es decir, la variable X y la variable Y tienen que estar presentes en su ecuación. Bien. ¿Qué forma tiene ahora? Ya lo anticipó su compañera. Tiene la forma de una elipse en el plano XY. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1, es la ecuación de una elipse en el plano. ¿En qué plano? En el plano XY. Entonces, la ecuación de la superficie cilíndrica, escuchen bien chicos, la ecuación de la superficie cilíndrica, de esta superficie cilíndrica recta, es igual a la ecuación de su directriz. En este caso, la ecuación de una elipse en el plano XY. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, esta es la característica fundamental de la superficie cilíndrica recta. Falta una variable. Y esa variable que falta va a estar asociada al eje, ¿sí?, que es paralelo a las generatrices. El eje Z es el eje paralelo a las generatrices. O que es lo mismo, las generatrices son paralelas al eje Z. Entonces la variable ausente en la ecuación va a ser la variable Z. Y las variables presentes, repito, van a estar asociadas al plano coordenado sobre el cual se encuentra la directriz. Y la forma de la ecuación va a ser igual a la ecuación de la directriz de la superficie cilíndrica. ¿Está? Chicos, ¿quedó claro? Sí, profe. Veamos más en detalle acerca de esta ecuación. Y tratemos de entender por qué la ecuación, ¿sí?, que tenga solo 2 variables, en el espacio representa una superficie cilíndrica, porque eso les debe de estar llamando la atención. Ojo, pueden haber preguntas en el parcial, ¿sí? Entonces, cuando les pregunten por esta ecuación, siempre van a tener que prestar atención a qué espacio se refiere, ¿sí? En qué espacio está referenciada esta ecuación, en qué espacio estamos trabajando. Por ejemplo, en R2, en el plano o en un espacio bidimensional, ¿sí?, esta ecuación representa una elipse. Ahora, en R3 o en un espacio tridimensional, esta ecuación ya no representa una elipse, sino representa una superficie cilíndrica recta, que la vamos a llamar de tipo elíptica, ¿sí? Superficie cilíndrica elíptica recta. ¿Está? Entonces, cuidado con las preguntitas que les hagan en los cuestionarios o en los parciales. ¿Quedó claro? Porque es para confundirse, ¿cierto? Y me preguntan qué ecuación representa, qué forma geométrica representa esta ecuación. Y bueno, para poder contestar tengo que saber, ¿estoy en R2 o estoy en R3? ¿Estoy en el plano o en el espacio? Si estoy en el plano, representa
una elipse. Si estoy en el espacio, representa una superficie cilíndrica recta. Bien, veamos por qué una ecuación que solo tiene dos variables en el espacio representa una superficie cilíndrica. Vamos a hilar un poquito más fino, chicos. Presten atención. Entonces, esta ecuación, que solo tiene dos variables, x e y, en R3 representa el lugar geométrico o el conjunto de todas las rectas paralelas al eje Z, ¿sí?, que pasan por los puntos de esta curva que es su directriz y que se encuentra en el plano XY. Fíjense lo que me está diciendo este concepto, que esta ecuación representa una superficie, ¿sí?, formada por el conjunto de todas las rectas, que son las generatrices, vendrían a ser las generatrices, rectas paralelas al eje Z, y que pasan por los distintos puntos de esta curva que es su directriz y se encuentra sobre el plano XY. Vamos a hacer álgebra para entender mejor este concepto. Bien, imaginemos, chicos, presten atención, imaginemos que esta curva que se encuentra sobre el plano XY es una elipse, ¿sí? Pensemos que es una elipse, en realidad es una elipse, pero una elipse particular, que es una circunferencia, pero pensemos que es una elipse por un ratito, ¿sí, chicos? Pensemos que es una elipse. No pude hacer otro applet en donde esta directriz sea una elipse, ¿sí? No tuve tiempo. Entonces, voy a correr ese punto. Yo quiero que entendamos el concepto que acabo de mencionar. Pensemos entonces que esta es una elipse, ¿de acuerdo? Por lo tanto, presten atención. Todos los puntos que se encuentran sobre esta elipse, sobre esta curva, satisfacen esta ecuación, porque esta ecuación es la ecuación de una elipse en el plano XY, ¿de acuerdo? En el plano XY. Por lo tanto, todos los puntos que se encuentran sobre la elipse satisfacen esta ecuación. ¿Están de acuerdo? Contesten, chicos, vamos. Sí. Bien, ¿por qué? Porque la abscisa y la ordenada de todos los puntos que se encuentran sobre esta curva, que está sobre el plano XY, satisfacen o verifican esta igualdad, verifican esta ecuación. Perfecto. Ahora, pregunto, todos los puntos que se encuentran sobre esta curva, ¿qué coordenada en Z tiene? ¿Cuánto vale la coordenada en Z de todos los puntos que están sobre esta elipse? Chicos. 0. Claro, sí, son puntos que están sobre el plano XY, sobre el plano del piso, por lo tanto, la tercera coordenada, es decir, la cota de todos los puntos, vale 0. ¿Quedó claro? Bien. Ahora, fíjense, yo voy a plantear otra pregunta y escuchen bien. En el espacio, porque estamos trabajando en el espacio, no pierdan de vista eso, no pierdan de vista el contexto, el espacio en el que estamos trabajando, que es R3. En el espacio, pregunto, los únicos puntos que satisfacen esta ecuación serán los puntos que están sobre esta elipse, sobre esta curva, o habrán otros puntos en el espacio que satisfacen esta ecuación. Chicos, ¿son los únicos puntos o hay otros? ¿Serían puntos infinitos de Z? Ajá, a ver, veamos. Entonces me estás contestando que no son los únicos puntos que satisfacen la ecuación, los puntos que se encuentran sobre esta elipse, no son los únicos. Hay otros puntos, ¿verdad? A ver, Sí. tomemos un punto. Miren, yo lo que voy a hacer es tomar un punto de esta recta, ¿sí? Ahí está. Ahí lo tengo, miren ese punto. Ese punto pertenece a esta recta. Y esta recta, no pierdan de vista, es paralela al eje Z, es decir, es perpendicular al plano XY donde se encuentra la elipse. ¿De acuerdo? Donde se encuentra esta curva. Bien, este punto está sobre la recta. Tomemos ese punto en particular, allí. La pregunta es, y quiero que contesten, chicos, este punto, ¿tiene la misma abscisa y la misma ordenada que este punto que estoy indicando ahora? Sí. Obviamente. Claro que sí.
Este punto, al igual que cualquier punto que esté sobre la recta, va a tener la misma ordenada y la misma abscisa y la misma ordenada que este punto que se encuentra sobre la elipse. Entonces tiene la misma abscisa y la misma ordenada, es decir, la misma coordenada en X y la misma coordenada en Y. Entonces, pregunto, este punto, si tiene la misma coordenada en X y la misma coordenada en Y que este punto, ¿satisface esta ecuación? ¿Sí o no? Chicos, Sí, profe. sí satisface esta misma ecuación. Entonces, los puntos que satisfacen esta ecuación no son únicamente los puntos que están sobre esta elipse, sino todos los puntos que están, perdón, ¿qué dice? Todos los puntos que están sobre esta recta, que es una generatriz. Y no solo todos los puntos que están sobre esta recta, sino todos los puntos que están sobre todas las generatrices que son rectas paralelas al eje Z. ¿Quedó claro? Entonces, esta ecuación en R3, en el espacio, representa una superficie cilíndrica. En realidad, en general, todas las ecuaciones que tengan solo dos variables en el espacio representan una superficie cilíndrica. Claro, porque fíjense, voy a borrar esto. Fíjense que esta ecuación me está diciendo que todos los puntos, ¿sí?, de coordenadas X y Y que verifiquen esta ecuación son puntos de la forma geométrica, que en este caso es una superficie, son puntos de la forma geométrica que representa esta ecuación. Y de Z no me está diciendo nada esta ecuación, es decir, Z podría tomar cualquier valor. ¿Quedó claro? Eso es lo que me está diciendo esta partecita, ¿sí? Este concepto. Es decir, esta ecuación en R3 representa el lugar geométrico o el conjunto de todas las generatrices, que pasan por los puntos de esta curva, de esta elipse, que es la directriz de la superficie cilíndrica recta y que se encuentra en el plano aquí. Espero que haya quedado claro, chicos. Bien. Es decir, esta ecuación en particular, que no tiene término en Z, esto ya lo dijimos, que no tiene término en Z, es decir, la variable Z no está presente en esta ecuación, representa una superficie cilíndrica recta, cuya generatriz es paralela al eje Z, asociado a la variable que no está en la ecuación, y cuya directriz está representada, escuchen bien, está representada por la misma ecuación. En otras palabras, la ecuación de esta superficie cilíndrica es la misma ecuación de su directriz, ¿sí? Y que se encuentra en el plano XY, un plano perpendicular al eje Z. Bien, hagamos captura de esta segunda pantalla y vamos a ver una segunda definición, un segundo concepto de superficie cilíndrica recta. Recuerden que ahora estamos dedicados a estudiar a las superficies cilíndricas rectas. Hagan captura de esta segunda diapositiva. Bien, entonces, en términos generales, una ecuación que contenga solo dos variables representa en R3, es decir, en el espacio, una superficie cilíndrica recta, cuyas generatrices son paralelas al eje de la variable que no está en la ecuación, de la variable ausente, y cuya directriz tiene la misma ecuación que la superficie, y se encuentra sobre el plano coordenado perpendicular a las generatrices de la superficie. Cosas que ya dijimos. ¿Sí? Cosas que ya dijimos. Vamos a ver una clasificación, mejor dicho, un cuadrito, un esquema, en donde vamos a clasificar las superficies cilíndricas rectas con generatrices paralelas al eje Z y con sus directrices sobre el plano coordenado XY, perpendicular al eje Z.
Bien, no son las únicas superficies cilíndricas rectas que existen. Ya vamos a ver que existen otras en la próxima diapositiva. Entonces, tenemos, miren, esta superficie cilíndrica recta circular, o de tipo circular, así se llama esta superficie cilíndrica. Repito el nombre, superficie cilíndrica circular recta. Esta es su forma. Miren, esta es una superficie cilíndrica generada por una generatriz paralela al eje Z y que se mueve sobre una circunferencia. Miren, la directriz se encuentra sobre el plano XY, y la directriz es una circunferencia. Las generatrices, es decir, las rectas que se mueve a través de esta circunferencia, es una recta paralela al eje Z. Por lo tanto, esta superficie cilíndrica recta se llama circular, superficie cilíndrica circular. Y miren la ecuación. La ecuación de esta superficie cilíndrica es igual a la ecuación de su directriz. Su directriz es una circunferencia, entonces la ecuación de la superficie es la ecuación de una circunferencia en el plano XY. Es decir, las variables que tienen que estar presentes en la ecuación tienen que ser las variables X e Y, variables asociadas al plano coordenado donde se encuentra la directriz. Y la variable ausente es la variable Z. ¿Por qué? Porque las generatrices son paralelas al eje Z. Y miren la ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual a radio cuadrado. Es la ecuación de una superficie cilíndrica circular, recta. Repito, en el plano, esta ecuación representa una circunferencia, con su centro en el origen. Pero en el espacio, en R3, representa una superficie cilíndrica circular, recta. ¿De acuerdo? O superficie cilíndrica recta del tipo circular. Veamos esta superficie cilíndrica, que se llama elíptica. Superficie cilíndrica recta elíptica. Miren, su directriz también se encuentra sobre el plano XY. Su directriz es una elipse. Por lo tanto, la ecuación de esta superficie cilíndrica elíptica es la ecuación de esta elipse, la ecuación de su directriz. Y como es una elipse que se encuentra en el plano XY, la ecuación tiene esta forma, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. La ecuación de una elipse, en donde figuran las variables x, y e y, variables asociadas al plano donde se encuentra la elipse. Y la variable ausente es la variable z. Otra superficie cilíndrica recta, la hiperbólica. La hiperbólica, porque la directriz es una hipérbola, miren, y esta directriz se encuentra también en el plano XY. Es una hipérbola. Por lo tanto, esta ecuación representa una superficie cilíndrica del tipo hiperbólica. Superficie cilíndrica recta, no se olviden. Y las generatrices son paralelas al eje Z. Por lo tanto, la variable ausente tiene que ser la variable Z. Y la ecuación de esta superficie coincide con la ecuación de esta hipérbola, que es su directriz. ¿Qué variables tienen que estar presentes en la ecuación? La variable x y la variable y. X cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Cuál es el semieje focal, el eje focal de esta hipérbola en el plano XY? Es el eje X, no se olviden de eso. El eje focal está asociado al término positivo de la ecuación. Veamos la última superficie cilíndrica recta, la parabólica. ¿Por qué se llama parabólica? Porque su directriz es una parábola. Y la parábola se encuentra sobre el plano XY, el plano coordenado XY. Por lo tanto, la ecuación de la superficie tiene que involucrar a estas variables, a la variable X y a la variable Y. ¿Y qué forma tiene la ecuación? La forma de la ecuación de una parábola. X cuadrado igual a 4p por Y. Fíjense que esta parábola abraza al eje Y. Por lo tanto, la variable lineal tiene que ser la variable Y.
Y las generatrices de esta, al igual que de todas estas superficies cilíndricas, son paralelas al eje Z. Entonces la variable ausente es la variable Z. ¿Está, chicos? Entonces acá tenemos una clasificación, repito, de las superficies cilíndricas rectas que vamos a estudiar, pero con las generatrices paralelas al eje Z y con sus directrices sobre el plano coordenado XY. Pero también tenemos superficies cilíndricas con sus generatrices paralelas al eje X y paralelas al eje Y. Vamos a ver en la próxima diapositiva otros ejemplitos de superficies cilíndricas rectas. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Pregunta hasta acá. Hacemos captura de esta pantallita y pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora yo voy a... Recuerden, antes de pasar a la próxima diapositiva, que no son las únicas superficies cilíndricas rectas que podríamos estudiar, ¿no? Que van a estudiar ustedes en el práctico. También tenemos superficies cilíndricas rectas con sus generatrices paralelas a cualquiera de los ejes. Es decir, las directrices podrían estar en cualquier otro plano coordenado. Estas 4 superficies cilíndricas se encuentran sobre el plano XY. Bien, otra cosita. Fíjense que estas 3 primeras superficies cilíndricas podrían ser consideradas o podrían estar clasificadas dentro de las superficies cuádricas con centro. ¿Sí? Porque son superficies generadas a partir de ecuaciones cuadráticas, en este caso en 2 variables, pero a partir de ecuaciones cuadráticas. Y estas superficies tienen centro, ¿sí? Que es el origen del sistema, y tienen ejes, o ejes principales, o ejes de simetría que coinciden con los ejes coordenados. En este 3 tipos de superficie cilíndrica, el eje principal sería el eje Z. Y esta superficie cilíndrica podría estar incluida en la clasificación de las superficies cilíndricas sin centro. Como les dije al comienzo de la clase, si tenemos tiempo, vamos a incluir estas superficies cilíndricas en la clasificación de las superficies cuádricas con centro y centro, con centro y sin centro, perdón, que ya hicimos en las clases anteriores. Si no, las estudiamos en forma separada, no hay problema. Bien, hacemos captura ahora de esta pantallita y pasamos a la siguiente. Bueno, yo voy a preguntar ahora y ustedes van a contestar. Quiero que participen. Vamos, así ya superficie cilíndrica, ya prácticamente lo tenemos estudiado para el parcial. Veamos esta superficie cilíndrica, observen. Pregunto, ¿dónde se encuentra su directriz? ¿En qué plano coordenado? XY, XZ o YZ. ¿En qué plano coordenado se encuentra la directriz de esta superficie cilíndrica recta? Vamos. YZ. YZ. Muy bien, en el plano YZ. ¿Y qué cónica, qué curva es la directriz de esta superficie cilíndrica? ¿La circunferencia? Una circunferencia, que se ve claramente que es una circunferencia. Y la circunferencia, que es la directriz, se encuentra en el plano YZ. ¿Y las generatrices? ¿Paralelas a qué eje? X. Al eje X. X. Perfecto. Entonces, esta superficie cilíndrica recta se llama cilíndrica circular, superficie cilíndrica circular, porque su generatriz es una circunferencia. Se encuentra la directriz sobre el plano YZ, como dijeron, y la generatriz, o las generatrices, también se dice en plural, son rectas perpendiculares al plano YZ, donde se encuentra la directriz, perdón, donde se encuentra la directriz. Es decir, son rectas paralelas al eje X. Muy bien hasta ahora. ¿Cuál es la ecuación ahora? Preguntas que pueden hacerles en el parcial. ¿Cuál es la ecuación que representa esta superficie? La ecuación de quién X al es. cuadrado. Bien, escucho. X cuadrado dijeron. Sí, más y cuadrado igual a... Ajá. ¿No Presten atención. sería I cuadrado más Z cuadrado igual a R al cuadrado? Ajá. ¿Qué Sí. piensan?
Claro, recuerden que la ecuación de la superficie cilíndrica tiene que involucrar, tiene que contener a las variables asociadas al plano coordenado en donde se encuentra la circunferencia, donde se encuentra la directriz. En este caso se encuentra en el plano YZ, entonces las variables involucradas tienen que ser la variable YZ. Y la ausente tiene que ser la variable X, que está asociado al eje, que es paralelo a las generatrices. Entonces, muy bien, es Y cuadrado más Z cuadrado igual a radio al cuadrado. ¿Quedó claro, chicos? Repito, la ecuación de la superficie cilíndrica recta es igual a la ecuación de la directriz. En este caso, en el plano Z. Por lo tanto, las variables que figuran en la ecuación tienen que ser la variable Y y la variable Z. Vamos a otra. Miren esta superficie cilíndrica, que también es recta. ¿Dónde se encuentra su directriz? ¿En qué plano? ¿En qué plano coordenado? Vamos, chicos, participen. X, Z. X, Z, muy bien. ¿Y qué curva es la directriz de esta superficie cilíndrica? Una parábola. Una parábola, perfecto. Las generatrices son paralelas a qué eje coordenado. Chicos, Y. al eje Y, al eje perpendicular. Siempre las generatrices son paralelas, al eje perpendicular al plano coordenado donde se encuentra la directriz. Entonces la directriz, que es la parábola, que es esta parábola, se encuentra en el plano XZ, entonces las generatrices son paralelas al eje Y, al eje Y. Bien. ¿Cómo se llama la superficie cilíndrica? Se llama parabólica, recta de directriz en el plano XZ, como dijeron ustedes, y las generatrices son paralelas al eje Y. ¿Cuál es la ecuación? Eso es lo más importante. Vamos. Que alguien me diga la ecuación de esta superficie cilíndrica, parabólica y recta. Vamos. Sería Y cuadrado Y 4 y PZ. será. Y, chicos, ¿qué variables deberían estar incluidas en la ecuación de la superficie? X. Variable X X cuadrado. y X cuadrado variable, 4PZ. ajá, la variable X y la variable Z. Las variables del plano donde se encuentra la parábola. Entonces, tienen que escribir la ecuación de esta parábola en el plano XZ, porque allí se encuentra. Entonces, veamos, una variable tiene que ser cuadrática y la otra variable lineal. ¿Cuál va a ser la lineal? Y bueno, veamos a qué eje abraza esta parábola. La parábola abraza el eje Z, entonces la variable lineal es Z. Y la otra variable, que es la variable X, es cuadrática. Entonces la ecuación es X al cuadrado igual a 4P por Z. De acuerdo con P positivo, ¿no? Con el parámetro P positivo, porque las ramas de la parábola abrazan al semieje positivo. ¿Está claro, chicos? ¿Van entendiendo? Chicos, ¿van entendiendo? Sí. Bueno, vamos con esta superficie cilíndrica. Obsérvenla. ¿En dónde se encuentra la directriz de esta superficie cilíndrica recta? No se ven muy bien, pero los ejes están respetando, digamos, el orden que conocemos. Eje X, eje Y y eje Z. Los ejes están ubicados en forma habitual. ¿En qué plano? XZ. En el plano XZ. ¿Y qué curva es la directriz que se encuentra en el plano XZ de esta superficie cilíndrica? ¿Es una? Hipérbola. Es una hipérbola. Chicos, las preguntas que les estoy haciendo ahora son preguntas que les van a hacer en el parcial. ¿De acuerdo? Es una hipérbola. ¿Sí? La directriz de esta superficie cilíndrica es una hipérbola. Bien. Las generatrices son paralelas a qué eje. Vamos. Al Al eje. X. Al eje Y. ¿Sí?
al eje perpendicular al plano XZ, donde se encuentra la directriz. Se paralela al eje Y. Las generatrices son rectas, así, paralelas al eje Y. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué tipo de superficie cilíndrica es? Es una superficie cilíndrica hiperbólica, porque su directriz es una hipérbola. Y es del tipo recta, ¿no? La superficie cilíndrica. Y su directriz se encuentra sobre el plano XZ y la generatriz, o las generatrices, son paralelas al eje Y. ¿Cuál es la ecuación? Vamos. Díganme la ecuación. ¿Qué variables involucran? Chicos, Sería La X y la Z. muy bien. Primero definamos las variables que están involucradas en la ecuación. X y Z, ¿sí? Porque en el plano XZ está la hipérbola, que es su directriz. ¿Cuál es la ecuación ahora? ¿Cuál es el término positivo? ¿Término en X o en Z? En el Z. En Z, porque el eje focal es el eje Z. Es el eje focal es el eje que corta a las ramas del hipérbola. Entonces será Z al cuadrado sobre C cuadrado menos X cuadrado sobre A cuadrado igual a 1. Es la ecuación de esta hipérbola que se encuentra en el plano XZ. Y en consecuencia también es la ecuación de la superficie cilíndrica hiperbólica recta. Vamos a otro ejemplito, el más sencillito, vamos. ¿Qué tipo de superficie cilíndrica es? Vamos. Elíptica, circular, hiperbólica, circular, parabólica. sería. Más que una circunferencia, me parece que es una elipse esta, ¿no? ¿Sí? Es una elipse. Entonces es superficie cilíndrica elíptica. Elíptica. Recta, obviamente, ¿no? Porque es una superficie cilíndrica recta. ¿Dónde se encuentra la directriz? En el plano XY. En el plano XY. Y las generatrices son paralelas al eje vinculado a la otra variable, que es la variable Z. ¿De acuerdo? El eje Z es perpendicular al plano donde se encuentra la directriz. Por lo tanto, las generatrices son paralelas al eje Z. La ecuación, vamos, está facilito. ¿Cuál es la ecuación? Escucho. Sería X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Entonces la ecuación de la superficie cilíndrica, de esta superficie cilíndrica elíptica recta, es igual a la ecuación de su directriz, que es una elipse que se encuentra en el plano XY. Por lo tanto, la ecuación tiene esta forma. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Voy a ir abriendo esto. Vamos a volver a la pantallita, la diapositiva. Bien, vamos a la última preguntita y después pasamos al análisis de una superficie cilíndrica, al estudio. Vean esta ecuación. ¿Qué representa en el espacio esta ecuación? Una pregunta que se les aseguro que le van a hacer en el parcial. Vamos. Bueno, pensemos un poquito. En R3 me están preguntando, ¿qué representa? Bueno, veamos. Tiene dos variables esta ecuación. Está ausente una variable, la variable Y. Y por lo que ya hemos visto, sabemos que si la ecuación tiene una variable ausente, en el espacio, esta ecuación representa una superficie cilíndrica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien. Su directriz se encuentra ¿en qué plano? XZ. XZ. En el plano XZ, ¿sí? La directriz se encuentra, como ya dijimos, en el plano asociado a las variables que están presentes. Las variables que están presentes son las variables XZ. Entonces, esta directriz se encuentra sobre, o mejor dicho, la directriz de esta superficie cilíndrica se encuentra sobre el plano XZ. Bien, ¿cuáles o las generatrices son paralelas a qué eje? Ali. Al eje Y. Muy bien, al eje asociado a la variable ausente. Perfecto. Bueno,
Todavía nos falta definir qué tipo de superficie cilíndrica representa esta ecuación. Veamos en el plano XZ, ¿qué representa esta ecuación? En el plano, en R2, ¿qué representa esta ecuación? Una hipérbola, pero... Ajá, muy bien, pero, vamos bien. Pero ¿Lo qué? se forman dos rectas secantes, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Es una hipérbola, porque fíjense, yo tengo acá la ecuación de una hipérbola en el plano XZ, pero esta ecuación de la hipérbola está igualada a 0. Entonces se trata de una hipérbola degenerada, o reducida si quieren, si no les gusta la palabra degenerada. Es una hipérbola, perdón, degenerada en dos rectas secantes. Y esas dos rectas secantes se encuentran sobre el plano XZ, como ustedes lo acaban de mencionar. Ahora, en el espacio, pregunten en el espacio, ¿qué representa esta ecuación? Vamos. ¿Serían dos planos secantes? Muy bien, señor, muy bien, señor. A ver, yo les voy a graficar acá mano alzada, ¿sí? Para aquellos que no pudieron deducir qué es lo que representa en el espacio. Lo voy a dibujar acá rápidamente, que es el eje X. Me cuesta un poquito dibujar, ¿no? El eje Y y el eje Z. Entonces, sobre el plano XZ, sobre el plano vertical, perdón, se fue, sobre el plano vertical que se ve en perspectiva, esta ecuación representa dos rectas secantes que pasan por el origen. Una sería, yo lo voy a hacer en línea de trazos, líneas entrecortadas, esa sería una recta, y esta sería la otra recta, ¿está? Son dos rectas secantes en el plano X, Z. Y las generatrices son rectas paralelas al eje Y. Entonces, voy a trazar algunas generatrices que pasan por esta recta, Miren, ahí están las generatrices. Perfecto. Y fíjense que las generatrices que pasan por esta recta, efectivamente representan un plano en el espacio. Y las rectas que pasan por esta otra generatriz serían estas generatrices, estas rectas paralelas al eje Y. Sería otro plano de esta forma. Entonces, efectivamente, como ustedes dijeron, representa dos planos que se cortan en el eje Y. Dos planos secantes. Entonces voy a borrar esto y les voy a mostrar los planos. Miren. Entonces, esta ecuación también representa una superficie cilíndrica y más exactamente dos planos secantes. Ahí están los dos planos secantes. Fíjense, en estas son las rectas que vienen a ser las directrices y se encuentran sobre el plano XZ. Y las generatrices son rectas paralelas al eje Y. Preguntas que les van a hacer en el parcial, chicos. ¿Está? A ver, ¿cómo podríamos pensar o imaginar a esta superficie cilíndrica? Una superficie cilíndrica del tipo parabólica degenerada en dos planos que se cortan. ¿Está? Vamos a GeoGebra, miren, para que lo puedan visualizar mejor. ¿Están viendo GeoGebra, chicos? Contesten. Sí. Bien, miren, ahí tienen una superficie cilíndrica recta del tipo hiperbólica. Y la hipérbola, que es la directriz, se encuentra, vamos a quitar la superficie un ratito, se encuentra sobre el plano XZ. Se encuentra sobre el plano XZ. Y las generatrices son paralelas al eje Y. Bien, y esta es la ecuación. Está ausente la variable Y, y es la ecuación de una hipérbola. Pero, ¿qué pasa si yo a esta ecuación la igualo a 0? Miren, yo lo que voy a hacer es igualar a 0. Quito ese 1 y pongo un 0. Miren en qué se convirtió la superficie cilíndrica. En dos planos secantes que pasan por el eje Y. Eje paralelo a las generatrices. Entonces, ¿cómo podríamos imaginar a esta superficie? Como una superficie hiperbólica, superficie cilíndrica recta hiperbólica, degenerada en dos planos secantes que pasan por el eje Y. ¿Está, chicos? ¿Quedó claro? Espero que sí. Hagan captura de esta pantallita y vamos ahora sí a
hacer el estudio, la discusión, el análisis de una superficie cilíndrica, siguiendo los pasos que ustedes ya conocen, los 7 pasos que ustedes ya saben. Hagan captura. Bueno, entonces vamos a estudiar una superficie cilíndrica recta, ¿sí?, cuya ecuación, expresada en términos genéricos, tiene esta forma. Bien, lo van a hacer ustedes, chicos, ¿sí? Así que vamos a ir un poquito rápido, pues ya tenemos que empezar con la práctica. Entonces, miren la ecuación. En el primer paso lo que tenemos que hacer es identificar la superficie, es decir, a partir de las características de la ecuación de la superficie, tengo que reconocer qué representa o qué superficie representa la ecuación. Entonces, veamos. Tiene solo 2 variables, x y z. Entonces, en el espacio, esta ecuación que solo tiene 2 variables, representa una superficie cilíndrica recta. Superficie cilíndrica recta. ¿De qué tipo es la superficie cilíndrica? Y bueno, miro la ecuación. La ecuación en el plano, ¿sí?, representa una hipérbola. Por lo tanto, es una superficie cilíndrica hiperbólica recta. Superficie cilíndrica recta hiperbólica. ¿Cuál es la directriz? Y bueno, la directriz es una hipérbola, ¿sí?, porque la ecuación de su directriz coincide o es la misma ecuación de la superficie. O al revés, la ecuación de la superficie es igual a la ecuación de su directriz. ¿Y la directriz dónde se encuentra? Sobre el plano XZ, ¿sí?, asociado a las variables que están presentes. ¿Y cómo son las generatrices de esta superficie cilíndrica? Paralelas al eje Y, paralelas al eje de la variable ausente en la ecuación. ¿Está? Paso 2. Realizamos la figura de análisis. Bueno, entonces, dibujamos un sistema, así a mano alzada rápidamente. Sabemos que la directriz se encuentra en el plano XZ, en el plano XZ, el plano vertical que se encuentra en perspectiva. ¿Sí? Bien, entonces sobre este plano XZ se encuentra la directriz. Y la directriz es una hipérbola. Es una hipérbola. ¿Qué eje focal tiene la directriz o la hipérbola? Eje X. Entonces, dibujo esa hipérbola sobre el plano XZ. Una rama va a tener esta forma y la otra rama va a tener esta forma. Y las generatrices van a ser paralelas al eje Y. Entonces yo ya tengo idea de cómo es la superficie cilíndrica recta. Y la dibujo. Ahí está la superficie cilíndrica recta. Hiperbólica. Con su directriz sobre el plano XZ. Y con las generatrices paralelas al eje Y. ¿Está? Bien, ya tenemos la figura de análisis. Vamos al paso 3. Hagan captura de esta diapositiva y pasamos al paso 3. Vamos rápido porque el procedimiento siempre es el mismo, chicos. Como siempre digo, lo único que cambia es el resultado que vamos obteniendo en cada paso. Vamos. Vamos con las intersecciones con los ejes coordenados. Intersección de la superficie con el eje X. Armamos el sistema formado por la ecuación de la superficie, cilíndrica recta, hiperbólica en este caso, y la ecuación del eje X, igual a 0 y Z igual a 0. Reemplazo la ecuación del eje en la ecuación de la superficie. Y igual a 0, como la ecuación no tiene la variable Y, no reemplazamos nada. Z sí, Z igual a 0, reemplazamos en la ecuación, por lo tanto este término se anula, y la ecuación que nos queda es X cuadrado sobre A cuadrado igual a 1. Si despejamos X, obtenemos que X vale, por un lado, A positivo, y por otro lado, menos A. Ya hemos encontrado la solución de este sistema, es decir, la intersección entre el eje X y la superficie. Por un lado tenemos X igual a Y igual a 0 y Z igual a 0. Y esa terna, chicos, ¿qué representa? X igual a Y igual a 0, Z igual a 0. ¿Qué representa geométricamente? Un punto. Un punto, muy bien, de coordenadas A, 0, 0, 0. Por otro lado, X igual a menos A, Y igual a 0, Z igual a 0, representa otro punto. ¿Sí? Las variables X y Z toman valores constantes. A o menos A, 0 y 0. Entonces, tenemos otro punto de coordenadas menos A, 0, 0. En nuestra figurita de análisis, ¿cuáles serían esos puntos? Estos. ¿Sí? Este es el punto A0, 0. Este es el punto menos A0, 0. ¿De acuerdo? Bien, vamos a GeoGebra.
Ahí está. Esta es la superficie cilíndrica. Esperemos un ratito que reaccione GeoGebra. Ahí está. Ahí está la superficie cilíndrica hiperbólica recta. Fíjense que la directriz se encuentra en el plano XZ. Ahí está su directriz. Esta es su directriz. Es una hipérbola. ¿Sí? Y ahí está la superficie cilíndrica hiperbólica recta. Bien, y la intersección de esta superficie con el eje X son estos dos puntos. 200 y menos 200 en este ejemplito particular. ¿Está, chicos? Bien, vamos a buscar la intersección con el eje Y. Presten atención. Ecuación de la superficie, ecuación del eje Y. Reemplazamos la ecuación del eje Y en la ecuación de la superficie. X vale 0, este término se anula. Z vale 0, este término se anula. Y miren lo que obtenemos. 0 igual a 1. Obtenemos una incoherencia matemática. 0 no puede ser igual a 1. ¿Cómo interpretamos entonces esta incoherencia? Que este sistema no tiene solución. Y si este sistema no tiene solución, entonces no existe intersección entre el eje Y y la superficie cilíndrica. Fíjense en GeoGebra, la intersección con el eje Y, miren, el eje Y no corta la superficie, a la superficie cilíndrica. No existe intersección. Lo están viendo, ¿verdad? Sí. Vamos a buscar la intersección con el eje Z. Trabajamos siempre de la misma forma. La ecuación de la superficie, la ecuación del eje. Reemplazo X igual a 0, este término se anula. Y igual a 0 no tengo para representar en la ecuación de la superficie, entonces me queda menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Esta es la expresión que me queda. Despejemos z cuadrado. Obtenemos que z cuadrado es igual a menos c cuadrado. Llevamos este menos c cuadrado al segundo miembro multiplicado. Y si despejamos z, obtenemos que z vale más o menos la raíz cuadrada menos c cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces z no toma un valor real, toma un valor complejo, imaginario. Por lo tanto, este sistema no tiene solución real. No tiene solución real. ¿Cómo interpretamos geométricamente? Interpretamos que la superficie cilíndrica recta y el eje Z no se corta. O mejor dicho, el eje Z no corta la superficie. No existe intersección. Lo veamos en GeoGebra. Miren. El eje Z no corta la superficie cilíndrica. ¿Está? Bien. Hacemos captura de esta pantallita y pasamos a la siguiente. Vamos al punto 4. Intersección o traza sobre los planos coordenados. Traza sobre el plano X, Y. Se trabaja de la misma forma que como ya hicimos con todas las otras superficies. Ecuación de la superficie, cilíndrica recta, la ecuación del plano XY, Z igual a 0. Reemplazo Z igual a 0 en la ecuación de la superficie, este término se anula. Entonces nos queda X cuadrado sobre A cuadrado igual a 1. Si despejo X, obtengo que X vale por un lado A y por otro lado menos A. Tenemos dos soluciones. Atentos acá. Y ahora voy a preguntar y quiero que ustedes contesten. X igual a A, Z igual a 0. ¿Qué representa? X igual a una constante y Z igual a una constante igual a 0. ¿Qué representa en el espacio, chicos? Una recta. ¿Qué piensa el resto? Vamos por separado. Z igual a 0, ¿qué representa en el espacio? Eso sí lo saben. Chicos, ¿qué representa Z igual a 0 en el espacio? Lo dijimos 1.000.000 de veces. El origen. Un plano. Un plano. ¿Qué plano representa? El plano XY. Z igual a 0 representa el plano Y. Representa un plano. X igual a A. ¿Qué representa en el espacio? Un punto. No, chicos. ¿Cómo va a representar un punto? No, Para que obtenga como intersección, tengo que obtener X igual a una constante,
I igual a una constante y Z igual a una constante. Y acá I no aparece. No aparece I. Es decir, Otro. I está tomando cualquier valor en el espacio. Z, repito, Z igual a 0 representa un plano. X igual a Otro plano. otro plano, chicos. En el espacio X igual a representa otro plano. Entonces, tenemos como primera solución dos planos que se cortan. Y esos dos planos que se cortan, Z igual a 0 y X igual a representan una recta. Por un lado. Por otro lado tenemos X igual a menos A, que representa también un plano. ¿Sí? Y Z igual a 0, que representa otro plano. Entonces tenemos dos planos que se cortan y determinan otra recta. Entonces, como intersección o como traza sobre el plano XY, obtenemos dos rectas paralelas al eje Y. ¿Qué ecuación tienen estas rectas paralelas? Esto se lo van a pedir en la teoría, chicos. ¿Qué ecuación tienen las rectas paralelas? Una ecuación, la ecuación de una de las rectas es X igual a Z igual a 0. Estas dos ecuaciones representan dos planos que se cortan y determinan una recta. La ecuación de la otra recta, X igual a menos A y Z igual a 0. Dos planos que se cortan y determinan la otra recta. Dos rectas paralelas al eje Y. ¿Sí? Paralela al eje Y que es paralelo a las generatrices. Bueno, vamos a GeoGebra y veamos la intersección con el plano. Vamos primero al dibujo auxiliar. Esas rectas son estas, miren. Esta es una, pasa por A, por menos A, perdón, y esta es otra. Pasa por A. Vamos a GeoGebra. Miren, intersección con el plano X y esta, miren. Observen. Son dos rectas paralelas, obviamente generadas por dos planos que se cortan. ¿Está? Fíjense que una recta pasa, ¿qué pasó acá? Pasa por X igual a menos 2 y la otra recta pasa por X igual a 2. En el plano Z igual a 0. ¿Está, chicos? Dos rectas. Vamos a la traza sobre el plano XZ. Escribimos la ecuación de la superficie, la ecuación del plano XZ, que es el plano Y igual a 0. Repito, Y igual a 0 representa un plano. Ojo. Bien, reemplazamos Y igual a 0 en la ecuación de la superficie. Y fíjense que la ecuación de la superficie no involucra al eje, a la variable Y, perdón. Por lo tanto, no tenemos nada para representar. Entonces, como traza vamos a encontrar, o como solución vamos a encontrar esta misma ecuación. Es la ecuación de qué, chicos? De que en el plano Y igual a 0. Una hipérbola. De una hipérbola. Es decir, la solución de este sistema es esta misma ecuación en el plano Y igual a 0. Identificamos, se trata entonces de una hipérbola que tiene esta ecuación en el plano Y igual a 0. En el plano XZ se encuentra esta hipérbola y su eje focal está sobre el eje X. Y esa hipérbola es justamente la directriz de la superficie cilíndrica. Vamos a la figurita de análisis. La directriz, la hipérbola, perdón, en el plano XZ es esta hipérbola. Es una rama y esta es la otra rama. Vamos a GeoGebra. Intersección o traza sobre el plano XZ. XZ. Miren, XZ. Es esta hipérbola. ¿Saben? Y justamente es la directriz de la superficie cilíndrica. Ahí está. Es una hipérbola. Con eje focal sobre el eje X. Perfecto. Vamos a la traza sobre el plano IZ. Ecuación de la superficie, ecuación del plano IZ, X igual a 0. Reemplazo X igual a 0 en la ecuación de la superficie. Entonces este término se anula. Y la ecuación que nos queda es menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Si despejamos z cuadrado, llevamos menos c cuadrado al segundo miembro, obtenemos z cuadrado igual a menos c cuadrado. Si despejamos z, obtenemos que z vale más menos la raíz cuadrada de menos c cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de un número negativo. Z no toma un valor real, toma un valor complejo.
Entonces, ¿cómo interpretamos esta solución compleja? ¿Sí? Que no es una solución real. Esto lo interpretamos de la siguiente forma. Este sistema no tiene solución real. No tiene solución real. Y geométricamente esto implica que no existe intersección. Entonces, vamos a GeoGebra. La traza sobre el plano IZ no existe, porque no hay intersección entre el plano IZ y la superficie cilíndrica. Fíjense, el plano IZ es el plano pintadito de celeste, no corta la superficie cilíndrica. ¿Está? Bueno, pasamos al punto 5, al paso 5. Vamos a buscar las secciones sobre planos coordenados. Secciones sobre planos paralelos a los planos coordenados. Hagan captura de esta diapositiva y pasamos a la siguiente. Busquemos las secciones con planos paralelos al plano XY, ecuación de la superficie, y ecuación que representa los planos paralelos al plano coordenado XY. Hago la otra variable Z igual a K, igual al parámetro K. Bien, encontremos analíticamente y después vayamos a GeoGebra. Entonces, reemplacemos Z igual a K en la ecuación de la superficie. Entonces, fíjense lo que nos va a quedar. Este término es constante, un término independiente, lo llevamos al segundo miembro, ¿sí? Pasa sumando. Ahora, este divisor al cuadrado también lo llevamos al segundo miembro, pasa multiplicando, y despejando X obtenemos lo siguiente. X por un lado es igual a sobre C por esta raíz. Y por otro lado, X es igual a menos A sobre C por esta raíz. Tratemos de identificar de qué se trata geométricamente esto, chicos, lo que acabamos de obtener como secciones con planos paralelos al plano XY. Z igual a K, ¿qué representa? Un plano. Un plano. X igual a más A sobre C multiplicado por toda esta raíz. Fíjense que A sobre C y esta raíz es una constante. Entonces tenemos X igual a una constante. ¿Qué representa X igual a una constante? Otro plano. Otro plano, muy bien. Entonces tengo un plano y acá tengo otro plano, si consideramos el signo más. Y esos planos se cortan y determinan una recta. Por otro lado tengo X igual a menos toda esta constante. Y con este plano Z igual a K representa otros dos planos que se cortan y determinan una recta. Entonces, las secciones sobre planos paralelos al plano XY son dos rectas paralelas. Tome el valor que tome K. Y K puede ser 0, puede ser positivo, puede ser negativo, y siempre vamos a tener X igual a una constante real. Entonces, siempre van a ser dos rectas paralelas al eje Y. Vamos a GeoGebra. Entonces, planos paralelos al plano XY. Fíjense que K vale 0. K vale 0 en este plano, que es el plano Z igual a 0. ¿Y qué obtenemos como intersección? Dos rectas paralelas. Ahora, si K toma cualquier otro valor, ¿sí? Positivo o negativo, fíjense, las secciones con la superficie siempre van a ser rectas paralelas. Tome el valor que tome K. ¿Ven? Si yo corto con planos paralelos al plano XY, lo que vamos a obtener como intersección con la superficie siempre van a ser rectas paralelas al eje Y. Lo están viendo, ¿no? Lo están viendo. ¿De acuerdo? Siempre rectas paralelas al plano XY. Perfecto. Vamos a buscar ahora las secciones con planos paralelos al plano XZ. Ecuación de la superficie, ecuación del plano o de los planos paralelos al plano XZ. Reemplazo Y igual a K en la ecuación de la superficie. Pero atención, la ecuación de la superficie no tiene involucrada la variable Y. Por lo tanto, la solución de este sistema es el mismo sistema. Es decir, se trata de una hipérbola en el plano Y igual a K. Se trata de una o de hipérbolas, porque estamos buscando las intersecciones con
planos paralelos al plano XZ. Entonces, esas secciones van a ser siempre hipérbolas, con eje focal paralelo al eje X en los planos Y igual a K. ¿Qué quiere decir esto? Si cortamos a la superficie con planos paralelos al XZ, vamos al plano XZ, vamos a obtener siempre hipérbolas. Y esas hipérbolas van a ser iguales a la directriz de la superficie cilíndrica. Vamos a GeoGebra. Bien. Ahí K vale 0. Fíjense, K vale 0. Obtenemos el plano igual a 0. Y lo que obtenemos como intersección es una hipérbola. Una hipérbola, ya lo vimos, una hipérbola con eje focal sobre el eje X, que viene a ser la directriz de la superficie cilíndrica. Bien, ahora cortemos con planos paralelos al plano XZ, es decir, hagamos que este valor K cambie. Tome valores positivos, valores negativos. Y fíjense que las intersecciones siempre son hipérbolas. Las mismas hipérbolas que la directriz de esta superficie. La misma hipérbola, miren. Vamos a poner de frente. Miren. La misma hipérbola. ¿Sí? Es la misma hipérbola de la directriz de esta superficie, pero en distintos planos, paralelos al plano XZ. ¿Está? ¿Lo ven? Bueno, vamos a buscar la traza sobre el plano, las secciones con los planos paralelos al plano YZ. Escribimos la ecuación de la superficie, la ecuación que representa los planos paralelos al plano YZ, reemplazamos X igual a K en la ecuación de la superficie. Entonces miren lo que obtenemos. Atentos acá. Si reemplazamos en X por K, obtenemos este término, K cuadrado sobre A cuadrado. Este es un término constante, es un término independiente, entonces lo llevamos al segundo miembro. C cuadrado o menos C cuadrado también lo llevamos al segundo miembro multiplicando. Y si despejamos Z, obtenemos, miren, por un lado, Z igual a C sobre A por esta raíz, y por otro lado, Z igual a menos C sobre A por esta raíz. ¿Qué representa? Tratemos de identificar geométricamente qué representa esta ecuación y esta ecuación. X igual a K, sabemos que representa un plano. Z igual a más toda esta constante, porque todo esto es una constante, representa un plano, ¿sí? Que podrá ser real o que podrá ser imaginario, ya vamos a ver, va a depender del valor de K. Entonces, en principio decimos que X igual a K y Z igual a más toda esta constante representan dos planos que se cortan, y esos dos planos que se cortan representan una recta. Por otro lado, X igual a K representa un plano, y Z igual a menos esta constante representa otro plano. Y esos dos planos se cortan y determinan una recta. Entonces, lo que obtenemos como secciones con planos paralelos al plano YZ van a ser rectas paralelas, distintas, ¿sí? O rectas superpuestas, o rectas imaginarias, para decirlo de alguna manera. ¿Y de qué va a depender? Va a depender del valor de K, va a depender de toda esta expresión que figure debajo del signo radical. Es decir, si K cuadrado menos A cuadrado es mayor que 0, es positivo, entonces Z va a ser igual a un número real. Entonces, si K cuadrado menos A cuadrado es mayor que 0, es decir, si K es menor que menos A, o mayor que A, entonces lo que vamos a obtener como secciones con planos paralelos al plano YZ van a ser dos rectas distintas y paralelas al eje Y. Lo veamos en GeoGebra. Mira. Ahí tenemos. Entonces, mira. Si K es, veamos, si K es menor que menos A o mayor que A, y A, para esta superficie cilíndrica, A vale 2, ¿sí? A vale 2, vamos a pintar, vamos a recalcar, mejor dicho, vamos a marcar el eje X. A vale 2, ¿sí? A vale 2, vale 2. Entonces, si K es mayor que 2, o menor,
menor que menos 2, menor que menos A, o mayor que A, lo que vamos a obtener como intersección van a ser dos rectas paralelas. Dos rectas paralelas al eje Y. En ahí, fíjense que K es mayor que 2. Bueno, llevemos allá. Ahí K es menor que menos 2. Y lo que obtenemos son rectas paralelas al eje Y. ¿Qué pasa si K cuadrado menos A cuadrado es igual a 0? Si toda esta expresión que figura debajo del signo radical es igual a 0, todo este término, todo este segundo miembro va a ser igual a 0. Entonces obtenemos z igual a 0 y k igual a, x igual a k, perdón. Dos planos que se cortan y determinan una sola recta. Entonces se trataría de dos rectas superpuestas, paralelas al eje Y. Entonces si k cuadrado menos a cuadrado es igual a 0, entonces obtenemos como secciones con los planos coordenados, paralelos al plano coordenado, perdón, y z, dos rectas superpuestas y paralelas al eje Y. Entonces, veamos. Si K es igual a, perdón, si K es igual a menos A, ¿sí? ¿Qué obtenemos? Una recta. O dicho de otra forma, dos rectas superpuestas, paralelas al eje Y. Y si K es igual a 2, K es igual a fíjense que obtenemos otra recta paralela o dos rectas superpuestas paralelas al eje Y. ¿Ah? Finalmente, si k cuadrado menos a cuadrado es menor que 0, ¿sí? Es decir, es negativo, entonces tenemos aquí la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces toda esta expresión sería un número complejo. Z sería igual a un número complejo. Por lo tanto, la solución de este sistema no existiría, la solución real. Entonces, si k cuadrado menos a cuadrado es menor que 0, no existe intersección. ¿Y cuándo va a ser k cuadrado menos k cuadrado menor que 0? Cuando k sea mayor que menos a y menor que a. Entonces, si k es mayor que menos a y menor que a, o en este ejemplito, mayor que menos 2 y menor que 2, fíjense, no existe intersección. No existe, perdón, ahí. No existe intersección. En este intervalo, comprendido entre menos 2 y 2, ¿sí? Los planos no son, perdón, no son, o no cortan a la superficie cilíndrica. Por lo tanto, no existe intersección. ¿Está, chicos? Cuidado con este análisis. Hagamos captura y vamos a la gráfica, chicos. Vamos a la gráfica. Paso 6 y paso 7. Bien, vamos a graficar entonces. La superficie cilíndrica hiperbólica. De la misma forma, vamos representando todo lo que hemos encontrado en los pasos anteriores, como intersecciones con los ejes. Fíjense, solo tenemos intersección con el eje X. Hemos encontrado estos dos puntos. Intersección con el eje Y, con el eje Z no existe. Bien, estos dos puntos, en nuestra figura de análisis, son estos puntos que estamos observando aquí, sobre el eje X, que vienen a ser los vértices de la hipérbola, de la directriz que se encuentra sobre el plano XZ. Entonces representemos esos dos puntos. Ahí está. Bien. Vamos ahora a las trazas sobre los planos coordenados. Sobre el plano XY tenemos dos rectas paralelas al eje Y. Y esas dos rectas, en nuestra figura de análisis, son estas dos rectas. Esta es una y esta es la otra recta. Paralela al eje Y. Y pasan por A y por menos A. Entonces hacemos esas rectas. Entonces, por A, trazo una recta paralela al eje Y, y por menos A, trazo otra recta paralela. Ahí está. Bien. Sobre la traza sobre el plano XZ, es una hipérbola. Es una hipérbola que casualmente es la directriz de esta superficie cilíndrica. Entonces, en el plano XZ tenemos esta hipérbola. La dibujamos esa hipérbola. Para dibujar las ramas de esta hipérbola,
Lo que podrían hacer, si quieren ser estrictos, podría ser determinar el foco, de trazar el lado recto y tirar las ramas de la hipérbola. Aunque no hace falta, ¿sí? Lo que podemos hacer también es trazar las asíntotas. Eso es lo que yo voy a hacer. Trazar las asíntotas de esta hipérbola. Ahí están las asíntotas. Y ahora hago una rama de la hipérbola tratando de que las ramas se aproximen a las asíntotas, pero nunca las tocan. No se olviden de eso. Entonces ahí tenemos una rama. Por acá también vamos a trazar la otra rama de la hipérbola. Y ya tenemos la traza sobre el plano XZ. Perfecto. Sobre el plano IZ, la traza sobre el plano IZ no existe. No hay nada para representar. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tener que limitar esta superficie cilíndrica por derecha y por izquierda, porque se extiende indefinidamente a lo largo del eje Y. Entonces vamos a limitar, como está en la figurita de análisis, fíjense, en la figura de análisis estamos limitando por derecha con un plano I igual a K. ¿De acuerdo? Con un plano I igual a K. Y la intersección de la superficie con el plano I igual a K es también una hipérbola que va a ser igual a esta hipérbola que se encuentra sobre el plano XZ. Va a ser igual a la directriz. Entonces hacemos eso. En I igual a K trazamos los ejes auxiliares paralelos al eje X y al eje Z. Y sobre este plano, I igual a K, vamos a dibujar la intersección que obtenemos al cortar este plano con la superficie. Y sabemos que con planos paralelos al plano XZ, es decir, con plano igual a K, obtenemos siempre la misma hipérbola. ¿Sí? La misma hipérbola, que coincide con la directriz de la superficie cilíndrica. Entonces, sobre este plano igual a K, trazamos esta misma hipérbola. Entonces determinamos los vértices van a estar allí, esos puntos, trazamos las asíntotas, es decir, proyectamos los vértices y proyectamos las asíntotas. Y ahora trazamos las ramas de la hipérbola, que es la misma hipérbola que tenemos acá en el plano XZ. De la misma forma limitamos con un plano I igual a menos K, para limitar por izquierda. Entonces, I igual a menos K. Recuerden que estos planos, I igual a K, I igual a menos K, se los van a dar en la práctica. La consigna va a decir limitar la superficie con los planos paralelos tales. ¿Está? Bien, entonces, hacemos exactamente lo mismo en este plano, I igual a menos K. Sabemos que va a ser una hipérbola igual a esta hipérbola que se encuentra en el plano XZ. Entonces, determinamos los vértices, proyectamos estos dos puntos, proyectamos las directrices sobre el plano igual a menos K y trazamos las ramas de la hipérbola. Listo. ¿Qué nos queda? Limitar a la superficie por delante y por detrás, porque también se extienden en forma indefinida hacia adelante y hacia atrás, a lo largo del eje X. Entonces unimos estos extremos de las hipérbolas, de esta rama, y unimos estos extremos de estas ramas de la hipérbola. Y ya está nuestra superficie cilíndrica hiperbólica. Gráfica en el primer octante. Gráfica de la porción de la superficie que se observa en el primer octante. Trazamos los semiejes positivos X, Y, Z. Y vamos representando lo que observamos en el primer octante. Primero sobre los semiejes. Sobre el semieje positivo X tenemos este punto. Lo representamos. Que es un vértice de la hipérbola, de la directriz. Perfecto. Vamos a las trazas sobre el semieje Y positivo, no tengo nada. Sobre el semieje positivo Z tampoco tengo. Entonces, vamos a las trazas sobre el plano XY, sobre el plano del piso. En el primer octante se observa esta porción de la recta. Entonces hacemos esa porción de recta. Ahí está. Perfecto. Sobre el plano XZ, sobre el plano XZ se observa esta porción de la rama de la hipérbola, de la directriz. Entonces hacemos esa porción de la rama de la hipérbola. Podríamos trazar
la asíntota, esta porción de la asíntota. Trazamos la porción de la asíntota. Y dibujamos esta porción de esta rama de la hipérbola que se observa en el primer octante. A mano alzada, chicos, no hace falta que lo hagan bien prolijito. Podrían, si quieren ser estrictos, determinar el foco y trazar la mitad del lado recto y después tirar la porción de la rama de la hipérbola que se ve en el primer octante. Bueno, lo hacemos también a mano alzada, también sirve. Y luego hacemos esta porción de esta otra rama de la hipérbola que se encuentra en el plano I igual a K. Entonces, en I igual a K trazamos los semiejes auxiliares paralelos a los semiejes X y Z positivos. Y determinamos este punto que se va a encontrar en esta intersección, con este semieje y esta recta. Ahí está este punto, que es el vértice de esta rama de la hipérbola en el plano I igual a K. Y hacemos esta porción de esta rama que se observa en el primer octante. ¿Sí? Hacemos esta porción. Podríamos trazar esta porción de la asíntota en el plano I igual a K. Es decir, proyectamos esta porción de la asíntota en este plano I igual a K. Y trazamos la porción de la rama que se observa en el primer octante. Ahí está. Y limitamos uniendo estos dos extremos con una recta. Y ya está la porción de la superficie que se observa en el primer octante. Lo que nos quedaría sería sombrear. Y ahí está sombreado. ¿Está, chicos? Entonces la porción que se observa en el primer octante es este pedacito de la superficie. Y GeoGebra sería, a ver, déjenme acomodar esto. ¿Está bien? Bien. La porción que se observaría en el primer octante, que se observa en el primer octante, es esta porción misma. Es esta porción que estoy indicando, chicos. ¿Está? Es esta porción. Es esa cascarita. Bien. Espero que haya quedado claro, chicos. Ahora ustedes en la práctica van a ver un ejemplo, en particular un ejemplo práctico. Hagan captura de esta última pantalla y pasamos a la práctica.